Y en las elecciones del 2017 va a debutar la ley que reemplaza al sistema binominal por uno proporcional inclusivo. Ayer esta normativa fue promulgada por la presidenta Bachelet, quien destacó la importancia del aumento de parlamentarios y la ley de cuotas que va a favorecer la participación femenina. Hoy en Mañana en Directo queremos conversar más de esta iniciativa. Para eso nos acompaña el decano de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Hola Marco, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quizás deberíamos hacer un poco de pedagogía. Yo creo que, bueno, por un lado el sistema binominal muy vilipendiado, por otro lado esta nueva ley también vilipendiada por algunos porque tiene ciertas características que no dejaron contentos a todos, son más parlamentarios, hay discusión todavía sobre cómo se va a financiar, no está limitada la reelección, algunos puntos que quedaron al debe, sobre todo respecto de la ciudadanía. ¿Cuál es la máxima diferencia, dirías tú, para el no experto en elecciones con que se va a enfrentar un ciudadano de a pie que va a ir a votar el 2017 por diputado, senador, presidente? Básicamente que termina con el duopolio de la política, ¿no? En el sistema binominal teníamos dos grandes coaliciones que son las que han dominado Chile desde 1990 hasta hoy día, 25 años, y eso se termina con este sistema porque este es un sistema proporcional. Para los que nos están viendo, es como el sistema con el que se eligen los alcaldes y concejales, que es un sistema proporcional. Lo mismo va a ocurrir aquí, es decir, la gente va a votar por personas, pero también por listas. Y al votar por lista, entonces, va a haber una cifra repartidora que se llama, que le va a dar una cantidad de parlamentarios a cada una de las listas. Eso es lo que se llama un sistema proporcional, que es distinto al sistema que teníamos, que es un sistema mayoritario, un sistema que concentraba la votación en dos grandes elecciones. Y va a haber un segundo elemento, que lo conversábamos antes, que tiene que ver con el tema de la inclusión, ¿no? Es un sistema proporcional inclusivo porque va, sobre todo, a privilegiar, en este caso, a las mujeres, que son el 52% de la población en Chile, pero su representación parlamentaria alcanza un 22%, es decir, están subrepresentadas hoy día en la política chilena y por lo tanto aquí hay un incentivo importante para que las mujeres puedan acceder al cargo de representación popular. Entiendo que hay dos maneras de acercarlas. Una, porque es atractivo para las mujeres, pero además para los partidos va a ser atractivo tener a sus mujeres. Bueno, hay una cuota, además obligatoria, pero hay un incentivo también a los partidos políticos que reciben plata por sus mujeres. Así es, o sea, hay que estimular la participación, porque hoy día no hay condiciones para que las mujeres, por las razones de que desarrollan actividades laborales, en la casa, no pueden acceder con facilidad a la política. Entonces aquí va a haber un subsidio, incluso como tú dices, en términos de recursos, a los partidos políticos para que puedan tener más candidatas en sus plantillas. Contra eso van a recibir recursos, ¿no es cierto?, importantes, para que puedan efectivamente tener mejor acceso a competir, porque lo que hoy día había dificultades de acceso, las barreras son muy altas y eso se tiende a disminuir hoy día con este incentivo, con este estímulo para que las mujeres puedan acceder a la política. Marco, volvamos un poquito atrás cuando dijiste, yo te preguntaba por la mayor diferencia y tú dijiste lo primero, este fin del duopolio. Estamos acostumbrados efectivamente a que en Chile hay dos grandes fuerzas y se han ido sumando un par de independientes que siempre son como son como héroes, ¿no? Hay gente que no está adscrita a ninguno de estos dos conglomerados. ¿Qué debería cambiar? ¿Cómo se va a perfilar el Congreso en el día de mañana sin estos dos grandes referentes? Esto, por ejemplo, va a obligar a mucho mayor negociación, va a obligar a entender la política desde otro lugar para poder hacer alianzas cuando va a estar mucho más atomizada tanto la oferta digo, de ideas. Exacto. Lo que pasa ahora es que va a bajar el número de firmas que se necesitan, por ejemplo, para constituir partidos políticos, ¿no? Hasta lo que teníamos hoy día era un umbral muy alto y hoy día se disminuye eso, por lo tanto vamos a tener mayor oferta, como tú dices, de partidos, de movimientos políticos compitiendo. Y en segundo lugar, los independientes también se ven favorecidos en la medida que también la cantidad de firmas que se necesita para inscribir una candidatura a diputado o a senador también disminuye. Eso debiera incentivar el que mayor cantidad de nuevos rostros independientes puedan acceder a la política, cosa que hasta ahora no ocurría porque, como decíamos antes, este duopolio, la Alianza por Chile, la Nueva Mayoría, hoy día antes Concertación, concentraban. Recordemos que el caso del Partido Comunista fue una excepcionalidad porque fue por un cálculo matemático que entraron al Parlamento porque fueron en cupos de la Nueva Mayoría, si no, no hubieran ingresado. Como pegados a... digamos. Exacto, entonces este sistema lo que va a permitir es mejorar la proporcionalidad por una parte y la representación en el sentido que otras fuerzas van a poder hoy día o a partir de 2018 estar presentes en el Parlamento. Recordemos que esto va a comenzar a operar ese año, el 2018, cuando veamos renovado el Parlamento chileno
en términos de número, porque aumentan los parlamentarios, esa ha sido una crítica importante que se ha hecho, pero también de distintos enfoques, distintas miradas, defensa de intereses distintos, los ecologistas, los medioambientalistas, los derechos sexuales van a poder estar expresados de distinta manera ahora. Muchos consideraban, o algunas críticas apuntaban a que ahora cualquier montoncito de personas va a poder ser un partido político, que van a proliferar, que nos vamos a llenar de partidos políticos. Yo quiero tu visión como desde la ciencia política, más allá de lo que pueden decir los incumbentes, digamos, al respecto, para quienes la creación de más referentes puede ser una amenaza a sus escaños finalmente. Pero desde la ciencia política, ¿hay algún peligro, hay algún, más que peligro, quizás algún contra en este listado que uno hace de pros y contras, en el hecho de que puedan surgir efectivamente partidos políticos tan fácilmente? Se dice que la fragmentación, al aumentar la cantidad de partidos políticos, podría ser una amenaza para la democracia. No hay evidencia empírica, los estudios comparados muestran que eso no es así. En España, por ejemplo, que tiene un nivel de representación de 7, el de Chile va a ser de 5, de distribución, digamos, no hay la fragmentación política que se ha vaticinado, se ha anunciado como un peligro. Por lo tanto, no debiera ocurrir una situación que pueda significar una amenaza para la estabilidad al haber tantos, como tú dices, o tan variados movimientos que cueste llegar a acuerdo entre tantos, ¿no? Entonces eso es lo complejo, eso no se ve, por lo menos no hay evidencia que lo pueda sostener. Marco, ayúdame a entender cómo se va a financiar el resto de los parlamentarios. Sabemos que los senadores son 38, van a ser 50, y se ha dicho mucho que no se van a requerir más fondos. Yo ayer escuchaba a los ministros políticos del gabinete contestando preguntas de la prensa, y creo que fue el ministro Elizalde o el ministro Peñilillo, Elizalde que decía, no, pero también Peñilillo, que en un momento dijo, mire, le decía a la prensa, ¿se acuerdan ustedes de los senadores designados, de los senadores vitalicios? Bueno, esa plata nunca se fue de la corporación. Entonces, con esa misma plata, ahora van a estar todos pagados, aquellos que se han elegido democráticamente, poniendo el énfasis en la manera en que son elegidos, pero no me queda a mí claro el énfasis respecto de cómo sacan los recursos. Entonces, quiero que me ayudes a interpretar esas palabras. Ayer Mónica Rincón decía en un análisis que a mí me parece bien acertado, que aquí hay varias posibilidades, pero es una de esas y no hay más. O que plata, antes les sobraba plata y la estaban mal usando, porque si podían hacer lo mismo con más plata, o no les va a alcanzar la plata y van a tener que pedir más recursos. Pero desde el gobierno dice que no hay más recursos y que no es necesario más recursos. La pregunta entonces, ¿cómo van a trabajar más parlamentarios en zonas más amplias territorialmente con la misma plata? Bueno, el gobierno ha señalado, y ese ha sido su eslogan, que esta reforma tiene costo cero, ¿no? Eso es lo que decía el ministro Elizalde ayer. Sí. Efectivamente, los próximos 3 años va a seguir habiendo un aumento en los ingresos del Parlamento, del presupuesto del Parlamento, 5% cada año, ¿no? Es un incremento normal, pero efectivamente al 2018, cuando lleguen nuevos parlamentarios, ¿no es cierto?, va a tener que haber una redistribución de los recursos. En este tiempo va a haber que ir haciendo, por un lado, ahorro y por otro lado, caja, para poder enfrentar el desafío de tener una mayor cantidad de parlamentarios en el Congreso. Y efectivamente lo que vamos a tener aquí es baja y una reducción en los costos, pero también no hay que llamarse engaño. No podemos, y hay que sincerar, yo creo que efectivamente el aumento parlamentario significa un aumento en el costo de la política. Ahora, eso debería ser... Pero ¿cómo se condice eso con el costo cero? Lo que pasa es que yo no creo que el costo cero sea tan efectivo, ¿no? O sea, por eso digo que el gobierno también debería sincerar en el sentido que va a haber un aumento en el costo de la política, pero a lo mejor eso hay que verlo de un punto de vista positivo. Esto tiene que costar, esto no puede ser gratis, ¿no? Y efectivamente yo creo que va a contribuir de todas maneras a reducir el costo el hecho, Paola, de que hay un desprestigio de la política y una falta de legitimidad de la política, por lo tanto las campañas políticas no debieran ser costosas. El gobierno, para apoyar esto que estoy diciendo yo, debiera enviar o debiera apoyar el presupuesto sobre financiamiento de la política que hoy día se está discutiendo en el Congreso, ya pasó el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados y por lo tanto debiera seguir avanzando para poder regular de mejor manera el financiamiento de la política, ¿no? Porque se ha dicho que el aumento de más parlamentarios va a significar en distritos más grandes aumento también del costo de la política, ¿no? Mayor, va a costar más el voto, ¿no? Eso también es relativo, porque la evidencia muestra, desde el punto de vista de la ciencia política, como tú me preguntabas, que en países donde se ha dado este fenómeno, los parlamentarios tienden a concentrarse en determinados bolsones electorales. No es que vayan a recorrer todo el distrito, porque aumenta el número de diputados en un distrito, ¿no? Sí. Entonces, los parlamentarios se concentran y se dividen el territorio de ese distrito. Por lo tanto, eso no debiera encarecer en demasía
el costo o el valor del voto, pero evidentemente ahí va a haber un aumento también de recursos. Si entiendo bien, entonces el resumen es que tú de frente no le crees al gobierno que esto va a ser costo cero, pero más bien tiendes a pensar que el gobierno debería informarlo no como un costo, sino como una inversión. Sin duda, yo creo que es una inversión. Ayer el presidente del Senado señalaba que se iban a haber reducciones seguramente sí, lo lamentaba, de hecho, personal, porque se iban a tener que disminuir algunas oficinas parlamentarias, pero evidentemente aquí va a haber un periodo de acomodo, hay 3 años por delante para hacer esos ajustes y evidentemente hoy día los políticos no tienen legitimidad como para exigir mayores recursos para financiar la política. Van a tener que saber gastar menos, ¿no? Van a tener que saber gastar menos. Comer menos galletas. Exactamente. Oiga, Marco, hablemos de lo pendiente en esta reforma, porque obviamente, bueno, no hay reforma que deje contento a todo el mundo, pero quizás los 2 puntos más comentados sobre lo que no está en esta reforma, lo que ya no quedó definitivamente porque ya es ley. Uno es el tema de la reelección de los incumbentes y segundo, la representación de los pueblos originarios. En algún momento se habló mucho de la posibilidad de que así como hay una discriminación positiva respecto a las mujeres, ¿no? Una affirmative action para tener más mujeres en el Parlamento, podría haber habido algo parecido, probablemente con características distintas, pero respecto a los pueblos originarios. Ninguna de las 2 cosas quedaron. ¿Por qué? Porque evidentemente no se pudo avanzar en todos los cambios que había que hacer, ¿no es cierto? Las reformas, los expertos llaman del second best, o sea, no puedes conseguir la mejor y la fórmula más óptima porque esa no genera todos los consensos. Esto fue lo que logró generar consenso y acuerdo. El gobierno, para aplacar las críticas, va a tener que avanzar con proyectos paralelos, uno para un mecanismo de límite a la reelección y 2 para incluir a otros sectores que no aparecen y que son importantes en el país, como es lo que tú decías, los pueblos originarios. También el tema de las regiones, ¿no? Se dice que esta reforma o el cambio del sistema electoral va a beneficiar a la zona urbana. Lo cierto es que no es tan así, va a haber un mejoramiento pero leve, ¿no? De un 45 se va a pasar a un 50% de peso de la zona urbana respecto a lo que hay hoy día. Pero eso no se corrige, la descentralización en Chile no se resuelve con parlamentarios, sino que se resuelve con descentralizar medidas del Ejecutivo, ¿no? Mayor poder a las regiones significa reforma al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo. Por lo tanto, para poder enfrentar estos desafíos, estos vacíos que de alguna mente quedaron sueltos, hay que impulsar nuevos proyectos de ley. Bueno, otra cosa con guitarra, el 2017 vamos a ver entonces cómo se da esto en la práctica. Y cómo van a ser las campañas, claro va a ser sí. una cosa interesante. Claro que sí. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias a ti.